Entonces arrancaríamos con la parte de aprobación, Juan. Vamos para adelante. Bueno, buen día a todos. Sí, en todo el tema de la preparación y aprobación de la ley de presupuesto, una de las cuestiones que se destaca en la bibliografía que nosotros les enviamos es un poco el contraste entre las prescripciones constitucionales acerca de las atribuciones del jefe de gabinete y la AGN, y después la reglamentación sustantiva que tenemos en la Ley de Administración Financiera. Yo supongo que lo habrán comentado, pero como bien adelantó el profesor, luego de la reforma del 94, cuyos objetivos un poco era reducir un poco la intensidad del presidencialismo, se incorporó una figura que es la del jefe de gabinete, y por la ley de administración financiera se le dio una mayor intensidad en sus atribuciones, que era la AGN, la Auditoría General de la Nación. Y no sé si querés que comente esto, Héctor, o directamente pasamos a... Yo ya comenté algo de eso. Pasar bueno, al momento vamos a pasar... Bueno, entonces, ya lo vimos esto, entonces. Bueno, primero tenemos la etapa de preparación del proyecto de ley, que es el que está tratando en este momento el Congreso. Ahí hay una intervención, digamos, los pasos necesarios es una preparación del proyecto que estaría en cabeza del jefe de gabinete de ministros, y después tenemos un tratamiento en acuerdo de ministros, es decir, una actividad colegiada por parte de los ministros que van a refrendar ese proyecto, una aprobación por parte del presidente de ese proyecto de ley, y el envío del proyecto de presupuesto por parte del jefe de gabinete de ministros. Bueno, vamos a describir la primera etapa, que era la preparación del proyecto de presupuesto. Ahí interviene como órgano rector de esa etapa un órgano que depende de la Secretaría de Hacienda, que es la Oficina Nacional de Presupuesto. Sabemos que en la Ley de Administración Financiera se crean varios sistemas, y en todos esos sistemas hay un órgano rector que va a dictar, digamos, las normativas para ejecutar determinada actividad. En el caso del presupuesto sería la Oficina Nacional de Presupuestos, pero bueno, tenemos otros sistemas como el de la contaduría y demás, que tienen otros órganos rectores, o el del control interno, que sería la CIGEN. Bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, lo importante es que la Oficina Nacional de Presupuestos genera una serie de normas sobre cómo planificar el presupuesto del periodo siguiente, y los órganos al interior de la administración centralizada y descentralizada tienen que preparar su propio presupuesto con los lineamientos que les va a dar la Oficina Nacional de Presupuesto. Obviamente también hay un lineamiento político, y en definitiva la Oficina Nacional de Presupuesto va a consolidar ese proyecto, ¿no? Ahí hay todo un intercambio entre los ministerios, los entes descentralizados y esa oficina para generar los ajustes necesarios, pero en definitiva se consolida un presupuesto. Obviamente, para esa tarea se emite previamente un cronograma de actividades para preparar ese proyecto. Ese cronograma lo dicta el Ministerio de Economía. Bueno, ahí van a ver los distintos pasos. Bueno, por ejemplo, en el caso del presupuesto 2021, ese cronograma empezó en mayo de 2020, para la elaboración del presupuesto, y ahora se está presentando, esa tarea culminó en estos momentos, y ahora se está presentando ante el Congreso. Bueno, entonces una vez que está consolidado ese proyecto, vienen los pasos que yo les mencioné, que era el tratamiento en un acuerdo de ministros, la aprobación de ese proyecto por parte del presidente, y finalmente el jefe de gabinete lo presenta a través de una cámara de inicio, que es la de la Cámara de Diputados.
eso lo fija la Ley de Administración Financiera, no está en la Constitución que la Cámara de Diputados sea la Cámara de inicio del presupuesto, pero está fijada en la Ley de Administración Financiera. Bueno, ¿qué es lo que debe contener ese proyecto, ¿no? Porque en definitiva, ¿sí? ¿Me están escuchando? No. Sí, sí, se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué es lo que tiene que contener el proyecto de ley de presupuesto? Bueno, tiene que contener como mínimo el presupuesto de recursos de la Administración Central y cada uno de los órganos descentralizados, el presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada órgano descentralizado, los resultados de la cuenta corriente y de capital para la Administración Central y cada órgano descentralizado. Bueno, además va a haber un mensaje, digamos, aparte de esto que es lo sustancialmente financiero, o sea, toda la autorización de gastos y toda la autorización para recaudar, que eso es, digamos, la decisión sustantivamente financiera. Bueno, va a haber una serie de documentos anexos que tienen que ver con un mensaje que contiene, digamos, la situación económica y social del país al momento en que se está haciendo ese proyecto. Eso evidentemente hace a permitir una mayor comprensión del plan de gobierno que se está plasmando a través de esa ley de presupuesto, y permite una mejor evaluación de la decisión financiera. Además, bueno, va a haber también una cuestión que tiene que ver con nuestra materia, que tiene que ver con la situación en cuanto a las divisas y el proyecto y las proyecciones en lo que tiene que ver a la materia de las divisas internacionales que el país va a necesitar, o la política en torno a esto. Bueno, eso supongo lo veremos más adelante, pero digamos, es un elemento de juicio que tiene que tener el Congreso para decidir sobre la ley de presupuesto. Bueno, en este momento creo que desde Corti pretende que, creo que está plasmado en su texto, pretende que la Auditoría General de la Nación tuviera un rol para asesorar al Congreso en este momento de estudio del proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. Bueno, en la realidad ese asesoramiento no se da, sino que la función que tiene la AGN está restringida básicamente a un control en sentido estricto, que es el que le da la Ley de Administración Financiera en su redacción originaria, y que no refleja las nuevas funciones que debería tener la AGN conforme la reforma constitucional. O sea, en esa etapa en la cual el Congreso va a decidir en torno a una ley muy importante que refleja, digamos, el proyecto político de gobierno del Poder Ejecutivo, bueno, no cuenta con este asesoramiento de la AGN, que sería interesante. Bueno, ahí vemos que ahí está esta etapa de discusión en el ámbito del Congreso. Vamos a ver que la discusión que puede tener el Congreso en torno a la ley de presupuesto tiene ciertos límites que tienen que ver con compromisos anteriores que tenga el Estado, y entonces el grado de discusión va a tener que ver con digamos, el grado de extensión que tengan esos compromisos. O sea que va a haber una serie de gastos que no pueden ser muy discutidos, que tienen que ver con, por ejemplo, servicios de la deuda externa, o los compromisos derivados de la seguridad social, como el pago de jubilaciones y pensiones, o el pago del personal de la administración pública que tenga estabilidad. Bueno, todos esos gastos, digamos, son bastante rígidos, y en la medida que esos gastos
tengan un porcentaje muy amplio, vamos a hablar de un presupuesto muy rígido, o en otro caso un presupuesto más flexible. Pero bueno, la discusión, si bien tiene pocos meses, que estamos hablando desde septiembre a diciembre o noviembre, si vamos a hablar de las sesiones ordinarias, si bien son pocos meses, la realidad es que lo que se discute no es absolutamente todo el presupuesto, sino la parte que el Estado puede, no tiene compromisos anteriores para cambiar. También podemos ver que ciertas leyes fijan porcentajes de gastos para determinados sectores que haya interés en incentivar. Por ejemplo, un porcentaje que va a estar destinado a la educación pública. Puede haber otras leyes sustantivas que fijen, no sé, un porcentaje para la ciencia y tecnología, bueno, etcétera. Eso dependerá si en el futuro se fijen nuevos intereses del Estado que fijen, no sé, tanto por ciento tienen que estar destinados a, no sé, a gastos de seguridad nacional, o tanto por ciento a incentivar alguna industria, etcétera. Entonces, esas cuestiones tampoco van a poder ser discutidas en este momento en el tratamiento. Bueno, como bien señaló el profesor al comienzo de la clase, cuando llegue el proyecto a la Cámara de Diputados va a haber un tratamiento en una comisión. Ahí se pueden establecer mecanismos de participación para que la ciudadanía tenga alguna injerencia en la aprobación de este proyecto. Se pueden crear foros, audiencias públicas. Bueno, ahora con los nuevos medios tecnológicos, supongo que será más fácil crear audiencias públicas más masivas, en las cuales la gente pueda intervenir para la aprobación del proyecto. Bueno, después tiene un tratamiento que es similar a cualquier otra ley, digamos, no hay ninguna mayoría especial que se tenga que cumplir. Entonces ahí en el proyecto de ley va a tener un inicio en la Cámara de Diputados que, si es aprobado, va a pasar al Senado, y el Senado podrá hacer modificaciones, y en ese caso volverá a la Cámara de Diputados para que apruebe las modificaciones o insista con la redacción original con una mayoría especial. Bueno, eso como cualquier otra ley, y digamos, no difiere en su tratamiento. Quisiera hacer un comentario, Juan, a ver Sí. ¿qué pasa en la práctica? Un segundo. En la práctica parlamentaria, si bien esto no está escrito, ¿sí? Para evitar el ida y vuelta de la Cámara de Diputados a senadores, en general hay un conjunto de senadores representativos de todas las fuerzas políticas en el Senado que van a estar presentes en las reuniones de la comisión esta de diputados. ¿Para qué? Para ir llevando las propuestas antes de que pase a la otra Cámara para que le hagan las modificaciones que sean necesarias. De tal manera que cuando vaya al Senado sea una aprobación un poco más rápida. Porque como bien decía Juan, realmente el tiempo es muy poco para analizar. En otros países es de medio año, pero en nuestro país se adoptó este criterio de 15 de septiembre, teóricamente hasta el 31 de diciembre, pero razonablemente debería ser antes para poder ir de alguna manera poniéndolo en práctica inmediatamente al año siguiente. Pero quería comentarles que hay tradiciones que marcan prácticas para que todo sea lo más rápido posible y menos engorroso. Eso nada más. Perdón, había silenciado el micrófono. Bueno, una vez que en definitiva se apruebe la ley de presupuesto, pasa para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Ahí la cuestión particular que puede suscitarse, por ejemplo, es la posibilidad o no de un veto parcial, y si esto entra en conflicto con el principio de unicidad de la ley de presupuesto. Bueno, ahí básicamente tenemos que distinguir entre las decisiones estrictamente
financieras que tienen que ver con la aprobación de gastos y la autorización, con la autorización de gastos y el presupuesto de los recursos, con otro tipo de normas que también van a ver ustedes incorporadas en la ley de presupuestos, que no son estrictamente, que no tienen que ver estrictamente con lo financiero. Ustedes van a ver que fruto de esa negociación muchas veces se incorporan decisiones que no son estrictamente presupuestarias a la ley de presupuesto. Todas estas decisiones legislativas sí pueden ser vetadas por el presidente sin que se afecte la unicidad de la ley de presupuesto. No sé, bueno, hay muchas decisiones que no van a ser estrictamente presupuestarias en la ley de presupuesto, y ese tipo de leyes, sí, ese tipo de decisiones, esos artículos que no sean estrictamente autorizando gastos o autorizando la recaudación de ciertos recursos, sí van a ser, sí pueden ser objeto de veto parcial. Todas las decisiones que, digamos, que no sean estrictamente, que sí sean estrictamente presupuestarias, bueno, no podrían ser vetadas parcialmente porque se estaría rompiendo la unicidad de la decisión legislativa. Una pregunta. Bien, sí. Estas cuestiones que no son financieras, ¿refieren al fallo Sofracor, por ejemplo? Que a veces en las leyes de presupuesto se tratan cuestiones civiles, penales. Sí, o sea, Bien. exactamente. Puede ser, sí. No sé, Héctor, si lo querés contestar. Pero No, puede no, ser que... voy a comentar solamente esto porque efectivamente no lo dije para guardar un poco la didáctica, pero es el momento de comentarlo, ¿no? En algún momento les conté, es una ley enormemente política, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitan que lo aprueben diputados y senadores de carne y hueso que tienen sus compromisos en su provincia, con sus electores, etc. Y además, al ser una ley tan amplia, permite algo que no es de buena práctica presupuestaria. De hecho, la ley de alguna forma lo prevé que no se haga, pero que se hace todo el tiempo, que es incorporar dentro del articulado, una vez que están las tres cosas importantes, recursos, gastos, deuda, todo lo demás puede ser una obra en particular, pero también puede ser una modificación a la ley orgánica del Banco Central, una modificación a la ley orgánica del Banco Nación, y esas modificaciones tienen naturaleza financiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la última reforma que hubo en el año 2012 digamos, de la Carta Orgánica, tanto del Nación como provincia, habilitaban mayores niveles de préstamo de esos bancos al Estado. ¿Me comprenden? Y eso, si se hubiera hecho a la luz del día, en un debate abierto solo sobre eso, hubiera sido bastante escandaloso, ¿me comprenden? Entonces, hay una práctica que no está bien, que consiste en incorporar dentro del presupuesto algunas normativas que no van a morir el 31 de diciembre del año de ese presupuesto, sino que van a quedar vivas en una especie de éter que se va a llamar Ley Orgánica Permanente de Presupuesto. ¿Digo bien o ley? Sí, ley complementaria permanente del presupuesto. Permanente de Presupuesto. ¿Qué es esa ley? Todo lo decimos, es como una especie de ómnibus grande, un tren de normativas sobre cosas de lo más inverosímiles, que se van acomodando. ¿Por qué? Porque si no se perderían y de esa manera las encontramos todas año tras año actualizadas, ¿no? En algún momento va a haber que hacer algo con eso, porque es como una ley ómnibus, ¿me comprenden? Con temas muy variados que quedaron vivos una vez que la ley de presupuesto termina. En este sentido es lo que planteaba Juan Prieto, y lo del fallo obviamente hay que ver cómo se cumple con fallos, con determinadas obligaciones, y se le incorporan dentro de la ley. Quería seguir, Juan, no sé si había otro tema. Sí, digamos, efectivamente la ley de presupuesto tiene que tener una vocación de no ser permanente y que durar
simplemente para ese ejercicio, sin embargo, se incorporan en la ley de presupuesto otras normas que no tienen esa vocación de ser efímeras, sino que a veces tienden a existir más allá de la ley de presupuesto. Aunque el fallo que comentás es ese que incorporaba unas cuestiones sobre sanciones y que estaban en la ley de presupuesto. Pero, es decir, a lo que tenía que ver con el punto que estamos discutiendo, esas normas que no sean estrictamente para autorizar a recaudar o autorizar a gastar, evidentemente podrían ser objeto de un veto parcial. Obviamente, si justamente ese artículo permite una operación de crédito público o permite recaudar más o implica una reducción de los gastos, evidentemente ese tipo de normas sí tienen un contenido financiero y no deberían, por el principio de unicidad, no podrían ser objeto de un veto parcial. Sí podría el presidente vetarlo totalmente y utilizar el mecanismo previsto en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que es utilizar el presupuesto del ejercicio anterior con sus ajustes. Bien. Bueno, otra cosa que no comentamos es, ahí también están fijadas, hay un principio de constructivismo en las modificaciones que puede introducir el Congreso en estos proyectos, en el proyecto de ley de presupuesto, y básicamente se tienen que prever, si se incorporan nuevos gastos, cuál va a ser la fuente de financiamiento de esos nuevos gastos. Si se crea, no sé, se incorpora una nueva obra, bueno, cómo se va a financiar, etcétera. Digamos, el Congreso puede realizar modificaciones en este sentido, pero tiene que prever cómo se van a financiar estos nuevos gastos que no estén previstos en el proyecto original. Bueno, no sé si hasta aquí sería digamos, la etapa de aprobación del proyecto, no sé si quedó alguna duda, y ahora pasaríamos a la etapa de ejecución del presupuesto. Bueno, la primera etapa de la ejecución presupuestaria es la reglamentación. La reglamentación se realiza, es decir, como cualquier ley, es susceptible de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. En este sentido, la reglamentación la hace el jefe de ministros en general lo hace a través de la decisión administrativa 1 de cada ejercicio. Entonces, ahí lo que se va a hacer es la llamada distribución del presupuesto. Y básicamente es una desagregación del gasto hasta el máximo nivel organizativo, y bueno, se van a asignar estas autorizaciones a cada uno de los organismos al interior de la administración central y descentralizada. Bueno, entonces ahí tengamos en cuenta que quien reglamenta la ley de presupuesto es el jefe de gabinete de ministros, y eso es un reflejo básicamente de las atribuciones constitucionales que le da el artículo 100 al jefe de gabinete. Bueno, luego tenemos la etapa de ejecución, digamos, si se quiere, administrativa de todos estos gastos. Voy a acomodar, porque me estoy viendo a mí mismo. Bueno, bueno, luego tenemos una etapa que es la ejecución propiamente dicha de los gastos. Eso se hace a través de diversos procedimientos administrativos. Bueno, es muy casuístico, dependerá de cada caso cómo se utiliza, pero supongamos si es una obra pública, bueno, se tiene que hacer un procedimiento regulado por la ley de obra pública, no sé, haremos una licitación pública para concretizar esa obra. Si estamos hablando de un cargo en la administración pública, haremos un concurso, elegiremos al funcionario que va a intervenir y se ejecutará ese gasto. Bueno, o sea que va a depender del gasto qué procedimiento administrativo vamos a utilizar, pero en lo que tiene que ver con la ejecución financiera hay unos pasos que son todos, está estructurado cuáles son esos casos. Bueno, el primer paso es la autorización para realizar el gasto.
Bueno, al interior de cada ministerio va a haber un funcionario que va a ser el que tenga la competencia para autorizar a iniciar a ese procedimiento administrativo que va a culminar con un pago. Eso va a depender obviamente del monto del gasto que esté involucrado, pero bueno, supongamos que sea una contratación de un monto muy importante, bueno, va a ser el ministro del área que va a estar autorizado a autorizar a iniciar ese procedimiento. Si son montos inferiores, van a haber órganos de menor jerarquía que van a estar con la potestad de autorizar ese gasto. Lo importante es que esa autorización no implica ningún, digamos, compromiso, no hay una modificación sustancial en la relación que tiene la administración con terceros. Es simplemente la autorización para iniciar ese procedimiento. La siguiente etapa en la ejecución de los gastos es la etapa de aprobación del gasto. Y ahí sí, básicamente, coincide esta aprobación del gasto con lo que se denomina el compromiso del gasto. Ahí sí hay una afectación preventiva de ese crédito, porque tenemos cierta certeza de que efectivamente vamos a realizar ese gasto. Por ejemplo, se va a dar cuando se firma el contrato de esa obra pública que estamos hablando. Bueno, se hizo la licitación, se hizo la adjudicación, y firmamos el contrato con la empresa adjudicataria, que ya integró las garantías que tenía que integrar y demás. Bueno, ahí se firmó el contrato y ahí podemos decir que se aprobó ese gasto. Y como se aprobó el gasto, tenemos que comprometer esas partidas para eventualmente pagarlo. Todavía no sabemos si vamos a pagarlo o no porque no se entregó ningún bien, o sea, la obra no se hizo, simplemente se firmó el contrato. Entonces, se hace un compromiso de ese crédito para el eventual pago. Bueno, posteriormente se liquidan las sumas a pagar. Entonces, bueno, eso va a depender, bueno, siguiendo vamos a seguir con el ejemplo de la obra pública, que me parece más fácil para interpretarlo. Bueno, la empresa entregó la obra, se inspeccionó la obra y efectivamente cumplió con todas las condiciones del pliego, bueno, pero en realidad la entregó 2 días después, entonces le vamos a aplicar una multa. Pero bueno, le entregó la obra, la empresa presenta la factura correspondiente y se liquida ese pago. Obviamente se va a liquidar el pago, ¿qué implica? Bueno, se le va a pagar una suma de dinero, se hacen las retenciones impositivas, ahí se descuenta un porcentaje para pagar, no sé, el impuesto a las ganancias, y vamos a descontarle la multa por el retraso de 2 días, se lo descontamos de esa liquidación, y bueno, en definitiva tenemos una suma líquida que es la que el Estado va a pagar. Con lo cual el siguiente paso es el libramiento de la orden de pago. O sea, tenemos una suma líquida y un funcionario al interior de ese ministerio va a autorizar el pago y se va a concretizar después el pago a través de una transferencia bancaria, a través de un cheque, bueno, algún medio autorizado. Bueno, pero eso básicamente serían los pasos. En el paso de la liquidación se habla de que el gasto fue devengado, o sea que efectivamente hay una obligación por parte del Estado de pagar. Por eso la liquidación se hace, por ejemplo, después de que se entregaron los bienes o los servicios que se van a abonar. Voy a hacer perdón, un No, está bien, comentario. Héctor. ¿Sí? Dale, dale. Esta parte quizás es más contable, ¿sí? Esta parte es más contable, pero es interesante para cuando veamos las cuestiones de números del Estado, déficit del Estado, etcétera, parte más económica, ¿no? Cuando nosotros leemos los datos en los diarios, se dice que los datos son bajo el criterio del devengado. ¿Qué significa esto? Lo que acaba de explicar el profesor Prieto. ¿Por qué es importante?
porque después de devengar el gasto, efectivamente se paga. Y se paga cuando la plata sale de la tesorería, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando leemos en los diarios qué criterio se está utilizando, ¿sí? Y a veces chiquitito en el diario dice, se hace bajo el criterio del pagado, se hace bajo el criterio de vengado. En todo el mundo, las comparaciones entre países se hacen bajo el criterio del devengado. ¿Por qué? Porque es en el devengado donde se sabe que fatalmente en algún momento va a haber que pagar. Todavía no se pagó, pero en algún momento va a haber que pagar. Ahora, para la Secretaría de Hacienda y para la Tesorería principalmente, el criterio importante es el pagado porque finalmente él tiene que meter la mano en el bolsillo y sacar la plata, ¿me comprenden? Pero las cuentas públicas oficiales se llevan bajo el criterio del devengado, o sea, un criterio en el cual la plata todavía no salió, pero sabemos que va a salir. ¿Está? Este detalle, nada, ténganlo en cuenta para cuando veamos déficit fiscal, esas cuestiones. Siempre el criterio es el del devengado. Luciano, sí. Perdón, ¿cómo se rastrea el tema de la plata? Porque si no mal leí, en Corti se señala este problema de la transparencia del tema del gasto, ¿no? Bien, bien. Bueno, la realidad es esta. Cuando hay inflación es muy difícil seguir cualquier cosa, lamentablemente, ¿sí? Pero en muchos periodos de nuestro país, donde la inflación no era un tema importante, uno podía entrar, hoy lo puede hacer también, pero la información va a estar bastante más turbia por esto que les cuento, ¿no? Por la propia situación de la inflación, pero gracias a esta ley de administración financiera, con todos los defectos que yo les señalé, uno puede entrar en la Secretaría de Hacienda, ir a la tesorería, etcétera, y puede ver más o menos semana a semana cómo va cambiando esa situación. ¿Está? Y uno hasta podría meterse en los ministerios y mirar también cómo se va ejecutando ese presupuesto en cuanto a porcentajes, etc. Entonces, en un momento de nuestra historia, diría hasta el año 2001, casualmente antes de la crisis, la transparencia era muy alta. Lamentablemente se fue al demonio después de la crisis, pero se podía ver ministerio por ministerio y bien por bien cuánto se gastaba, por ejemplo, compra de colchones, cuánto se compraba el colchón. Es decir, bueno, precio unitario tanto. Y uno lo podía comparar, por ejemplo, cuánto gastaba el Ministerio de Salud y cuánto gastaba el Ministerio de Desarrollo Social, que están en el mismo edificio, y compararlo. Y la CIGEN comparaba y decía, opa, están pagando más en tal lugar, ¿por qué están? Entonces llamaba a los funcionarios y decía, ¿por qué si este vecino suyo pagó tanto, usted pagó más? Y se investigaba, y capaz que era porque los colchones de un hospital son más caros que los colchones para una inundación, ¿me comprenden? Hoy ese nivel de detalle, lamentablemente no lo tenemos porque lo destrozó toda la inflación, pero era hasta posible ver eso. Esto es lo que les quiero contar. Sí, Luciano. Perdón, este año hubo un problema con el tema de los alimentos. ¿Por Bien. qué se paga más en un lugar más que en otro? ¿Qué es lo qué es lo que pasa? No fue ese el problema ahí. El problema fue que obviamente no había claramente un premio testigo. Uno de los casos fue el de las lentejas, famosa, ¿no? Lentejas. ¿Qué pasa ahí? Es muy larga la situación, pero si quieren se los comento. Yo me tocó dirigir ese área en un momento, hace muchos años, ¿no? Muchas veces lo que sucede es esto, que se comparan los precios de un kilo, vamos a hacer el caso, un kilo de lentejas en el coto, ¿sí? Frente a la compra por parte del Estado de 1 tonelada de lenteja o 2 toneladas de lenteja. Entonces uno dice, bueno, si yo compro mayorista, ¿sí?
y si compro de alguna manera para un plan social, debería ser mucho más barato el kilo por la compra mayorista y por parte del Estado. Y lo que nos damos cuenta es que eso no es así. Entonces se armó un pequeño escándalo de qué es lo que había pasado. Bueno, lo que pasa tiene que ver más con el mercado y con el sistema de compras del Estado que con una cuestión de transparencia, ¿sí? Por supuesto que puede haber una cuestión de transparencia, esto está claro, pero hay que ver lo siguiente. Cuando Coto, vamos a hacer otra, Carrefour, etcétera, van y compran al mayorista, al fabricante, el fabricante sabe que Coto, Carrefour, Día, etcétera, le van a comprar todos los meses más o menos una cantidad igual de bienes. En cambio, el Estado de golpe dice, hoy voy a comprar lenteja, saca una licitación y no hay stock para eso, ¿me comprenden? Entonces, hay un grupo de vivos, de empresas proveedoras del Estado, que tiene información privilegiada y tiene una tonelada guardada. Y la cobran lo que quieren. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque ni los fabricantes, ni el Coto, etcétera, están dispuestos a venderlo al mismo precio por el stock, pues ya lo tienen comprometido para sus clientes. ¿Me comprenden? Este es un gran problema, que el Estado no tiene una planificación de los gastos y cuando cae, como diría Keynes, a presionar la demanda agregada comprando, que yo me acuerdo, turrones para el plan jubilatorio para que puedan, una cosa ridícula, ¿no? Llega un momento en el cual sí hay turrones, sí es una buena idea porque le da no sé qué proteína. Bueno, perfecto, bueno, no hay turrones. Si quieren comprar turrones, sale más, porque las fábricas no lo tienen en stock. ¿Me comprenden? Después están los problemas de transparencia, pero este es un problema que se va a ver prácticamente en todas las compras del Estado. Al no haber una planificación, cuando se les ocurre no hay stock. Pasa, por ejemplo, en un terremoto, ¿sí? Un terremoto que faltan chapas, colchones. Bueno, los precios suben exorbitantemente en la zona. Y cuando los ministerios van a comprar, ya no vale como previo al terremoto, vale después del terremoto, que es cuando no hay producto. ¿Me comprenden? Entonces, en esos casos quizás es mejor repartir la plata que salir el Estado a comprar, porque el Estado lo que va a hacer es ingresar en un terreno que es el mercado que no conoce, que seguramente le van a cobrar más o que seguramente van a entrar en cuestiones de corrupción, por la desesperación de decir necesito comprarlo para cumplir con la pandemia, el terremoto, la inundación. ¿Me comprenden? Esta es un poco la situación del caso que usted comenta. Decir, bueno, ¿qué pasó con la lenteja? Hubo otro caso también con las inyecciones en capital. O sea, si van pasando huetes de tu partido, en realidad es un drama para cualquiera que esté en ese lugar. Después puedo contar además muchas anécdotas más. Pero estos son los problemas con los que se ve. A mí me tocó, por ejemplo, comprar leche. ¿Sí? La primer compra de leche, ¿qué pasó? Encuentro un informe de la auditoría que decía que las empresas estaban cartelizadas. ¿Qué significa esto? Que había 3 empresas que ganaban una vez una, otra vez otra, etc. Mi antecesor en el cargo había sido una persona que se llama Horacio Rodríguez Larreto, no sé si lo conocen. Bueno, entonces él había preparado un informe, yo tomé ese informe, me pareció interesante y dije, lo que tengo que hacer es romper esa cartelización. Entonces armamos una delegación muy amplia, ¿me comprenden? Muy amplia, donde intervinieron, no sé, 10 empresas y el precio de la leche bajó un 40%. ¿Me entienden? Ahora, fue porque uno pudo ver los problemas que tuvieron los antecesores, ¿está? Y tratar de resolverlo y de alguna manera poder hacerlo con tiempo. Ahora, cuando uno sale a comprar leche en el medio de una pandemia, de una, digamos, de una inundación, de un terremoto, y se las regalo, ¿está? Porque siempre puede haber problemas y después te pueden decir, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Y en general es por esto que les digo, más que cuestiones de transparencia. Y con inflación peor todavía. Bueno, punto. Esto no es si contestamos la pregunta. ¿Alguna cosa más? ¿Comentarios?
Perdón, yo, Sí, ahí pongo la cámara, perdón. sí, Alejandro. No, es una opinión. Yo creo que así como la legislación de fondo nuestra contempla el principio de la buena fe, creo que las normas que regulan la ejecución presupuestaria están muy bien y muy prolijamente desarrolladas, ¿no? Desde la época del 90, de esa época, y que por algo han sobrevivido a gobiernos de distintos signos políticos, ¿no? A nadie se le ocurrió algo mejor, por lo menos, podríamos decirlo. Eh, pero la verdad que es un poco idealista lo que yo digo, pero yo creo que está sustentada en el principio de la mala fe. Y si yo tuviera que administrar, llevándolo a escala, achicando todas las escalas correspondientes, yo tuviera que administrar mi casa para comer todos los días, usando nuestras normas de ejecución presupuestaria, la ley de administración financiera, la 1023 y demás, nos morimos de hambre. O sea, la cartelización es como una cosa que la podés o sea, quitar o vencer durante un tiempo y cuando te diste vuelta vuelve. Este, es, es, Se termina pagando más caro. Está bien que el Estado es mal pagador normalmente y eso sube los precios también, Eso ese es sube los otro precios, elemento. totalmente. Me olvidé de Sube decir. los precios porque pero bueno, yo personalmente creo que uno puede ver los distintos pasos que se van siguiendo, es porque evidentemente quieren lo que más importa es que la gente obre inmoralmente en el medio, ya sea el funcionario o los proveedores, o quienes sean del servicio, de obra, de lo que fuera. Pero eso traba terriblemente la ejecución. A mí, la verdad, esto es muy idealista, pero yo preferiría que cuando alguien pisa la línea, ahí nos sorprendiéramos y pudiéramos y actuáramos con toda la energía, y que el resto fuera con un sistema más ágil. Pero, claro, hacemos el caso contrario porque partimos de la base de que algo malo va a pasar siempre en el medio, ¿no? Entonces, bueno, es un Bien, tema lo que cultural. sucede es lo siguiente, ¿no? Perdón, Juan, si te cortamos ahí pero me parece el debate es interesante, eh, más que nada para no, yo siento, en especial en estos tiempos, una especie de desánimo, decir todo es una vergüenza, nada puede andar, todo es corrupción, etcétera. Y en realidad está estudiado. La corrupción nunca es cero en ningún lugar. Lo que hay que intentar es corregir y atenuarla lo más posible, que sea un acto excepcional. Se comprende como cualquier crimen, que de alguna manera son excepcionales. Uno tiene que partir de que todos van a ir a trabajar y van a hacer bien su trabajo. Ahora bien, en los estados, a diferencia del sector privado, aunque cada vez es más en los el sector privado a través de la regla de compliance, ¿no? La realidad es que hay un presupuesto y es que cualquier funcionario público tiene que estar dispuesto a rendir cuentas ante los ciudadanos, ante la Sindicatura General de la Nación, ante la Auditoría General o ante la justicia. Y eso es como una suerte de presupuesto que hay que tenerlo en el sector público, porque en el sector privado el criterio es muy claro. La empresa ganó plata o perdió plata. Si perdió plata, se va a tacho. En cambio, en el Estado hay un elenco gubernamental que está 4 años y tiene que rendir cuenta de su situación, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces se falla enormemente. Entonces, el criterio que dice Alejandro de está basado en la mala fe, en realidad es un criterio de control, ¿sí? De decir, bueno, en todo tiene que haber doble firma. Lo acaba de decir el profesor Prieto, dice, bueno, hay una autorización y una aprobación. ¿Eso qué significa en la práctica? Que uno autoriza y otro aprueba y va a haber 2 firmas, en el sentido de que va a haber un control y siempre uno va a controlar al otro, a menos que se cartelicen, por llamarlo de alguna manera. ¿eh? Entonces,
Me parece a mí que no está mal que haya un cuidado procedimental para evitar estas cosas. La pregunta ¿es suficiente para evitarlo sabiendo la historia nuestra, la historia latinoamericana en general? En Europa también ha sucedido, en Rusia nos enteramos con de alguna manera la limitación de información uno se entera, las colusiones de intereses en la democracia norteamericana son fenomenales, donde los hijos del presidente manejan empresas ligadas a la compra estatal, conocido, bueno, en este presidente especialmente, que es un empresario, digamos, nato, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son difíciles de controlar, pero la ley está hecha para, de alguna manera, intentar morigerarlas, controlarlas, que cuando dice Alejandro alguien pise la línea, se note, etc. El punto es evitar que eso se transforme a su vez en un freno a cualquier ejecución presupuestaria y que nos encontremos con que el presupuesto no se puede ejecutar. No vengo antes de esta reunión, estuvo en una reunión sobre ese tema, la falta y la lentitud de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en medio de una situación de emergencia económica y pandemia como el que tenemos ahora, ¿no? Cómo se traba esa ejecución de obra pública, etc. Bien, ¿algún otro comentario, Juan? ¿Querés completar alguna cosa? Yo hoy quería terminar un poquito antes porque tenemos que retirarnos Sí, a otra reunión, pero me habías dicho más o menos esta hora terminar. sí. Si querés, continuamos con el tema en la clase que viene. Pero sí, o sea, no sé por qué al final nos pusimos a hablar de contrataciones públicas, pero, o sea, siempre ahí hay una tensión que es lo que vos señalás. O sea, hay una que es tratar de resolver las cuestiones rápidas y, por otro lado, la necesidad de controlar a los funcionarios implica que se creen procedimientos que llevan su tiempo. Especialmente la licitación y demás llevan relativamente bastante tiempo. Y bueno, también está la tensión entre darle privilegios al Estado porque es el Estado y a su vez eso genera un costo que las empresas para contratar con el Estado ven un grave riesgo de que no le paguen o que le paguen fuera de término o que le reprogramen los pagos. Entonces también supongo que ahí incrementarán los costos y lo pasarán a los precios. Pero bueno, después nos quedaría por ver de este tema la etapa de modificación y de control, que si querés la vemos al principio de la clase que viene rapidito y ya. Sí, sí, eso lo podemos ver en la vez que viene, ¿no? Lo podemos ver la vez que viene. A mí me gustaría completar esto con la parte más constitucional, ¿no? De la aprobación y demás. Si vemos el artículo 80 de la Constitución, dice, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en términos de los 10 días útiles, lo que se llama aprobación ficta. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. El principio general es este. No se puede rechazar parcialmente un proyecto. Este es el principio general. De ley cualquiera. Estamos ahora en la ley de presupuesto, pero este sería la ley de cualquier tipo de ley. Pero como siempre, dice, sin embargo, dice la Constitución, y ahí tenemos, ¿no?, la ventana gigante por donde pasa todo. Dice, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Esta parte surge, no estaba en la Constitución anterior, es de alguna manera incorporada y surge de fallos de la década del 40, donde de alguna manera la Corte Suprema dio por buenas determinadas, digamos, vetos parciales. Y la frase básicamente es esa, que no alteren de alguna forma esos cambios el sentido del proyecto en su conjunto. ¿Cómo sería esto bueno, termina el artículo? En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. O sea que vuelve, y hay de alguna forma una comisión que va a revisar esos vetos, va a insistir o no. No nos vamos a meter ahora en este momento en eso, pero me parece importante ver
en primer lugar, ¿cuál es el principio general? En segundo lugar, que hay excepciones y cómo funcionaría esto en el caso del presupuesto. Podría suceder que el Estado Nacional tenga un cálculo de recursos con una cantidad de impuestos, llega al Congreso y el Congreso decida rechazar un impuesto, un ingreso. Vamos a hacer el caso del impuesto país. Imagínense que el impuesto país es el impuesto que se le aplica a la compraventa de dólares, que a los famosos 200, si volvemos hoy a, no sé cómo estará en este momento el mercado, pero debe haber algún movimiento. Eso provocó una recaudación. Esa recaudación seguramente, no lo vi, estará prevista en el presupuesto como ingreso esperado, ¿sí? Pero podría ser, primero, que el Estado diga no lo voy a cobrar más a partir de marzo, cuando voy a normalizar la economía, o que el Congreso diga, miren, no se va a aprobar este impuesto. Eso significaría, no sé, 20.000 millones más, ¿sí? Si hay un veto parcial cuando vuelve de alguna de esas partes, el haber afectado los ingresos seguramente va a tener que afectar los gastos. ¿Por qué? Porque va a haber menos plata para gastar. Por lo tanto, en el sentido de este artículo debería reacomodarse también la otra punta del presupuesto. ¿Se comprendió esto? No podría aprobarse una caída en los ingresos sin aprobarse un acomodamiento de baja en los gastos y viceversa. Se aprueba un mayor presupuesto de recaudación, seguramente del otro lado habría que compensarlo con mayores gastos. ¿Se comprendió esto? O por lo menos, si no es mayores gastos, una expectativa de menor déficit porque se va a gastar menos. Lo que plantea este artículo en la lectura presupuestaria es que la ley que surja tiene que tener cierta lógica interna. ¿Se comprendió esto? ¿Comentarios? Claro, ahí dicen, se comprende que está equilibrado. Un poco este es el sentido de la aplicación presupuestaria a este artículo de la Constitución. Hay algo que bien lo resalta Corti que no sería lógico, que es un caso no estudiado. ¿Qué pasa si el poder ejecutivo veta todo el presupuesto? Es inimaginable, ¿sí? Sería un caso que no se estudia porque sería ridículo que un presidente vete tener su presupuesto, porque no podría trabajar. ¿Se comprende? Bien, ¿alguna reflexión más, comentario, pregunta? Porque les quiero, para cerrar, y se continuará el martes que viene, les quiero comentar un caso, ¿sí?, que tiene que ver con algo que sucedió hace 3 años en nuestro país, ¿no? En nuestro país pasó desapercibido, pero se aprobó una oficina parlamentaria de presupuesto, ¿sí?, dirigida por quizá una de las personas que más sabe de presupuesto de nuestro país, que es Marcos Macó, ¿sí? Esa oficina funciona internamente adentro del Congreso y está para asesorar en forma permanente al Poder Legislativo sobre cuestiones presupuestarias. Les recomiendo, si quieren entrar, ahí van a ver los informes muy serios que saca esa oficina. Ahora bien, ¿de dónde surge esto? Hay un gran antecedente. En varios países del mundo esta oficina existe, ¿sí? Previo a la existencia de estas oficinas, ya nos hemos dado cuenta que el Poder Legislativo puede hacer muy poco con el presupuesto, porque primero tiene un margen pequeño para modificarlo, y además porque no tiene información real de lo que pasa. En cambio, el surgimiento de estas oficinas permitió que los congresos del mundo tuvieran una gran información sobre todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una oficina que se llama CBO, ¿sí? CBO, también pueden entrar, creo que incluso está en castellano en alguna parte. Es una oficina creada a partir de un conflicto entre el poder ejecutivo y el Congreso en la etapa, cuando no, de Richard Nixon, ¿no? Un presidente
muy conflictivo que terminó teniendo que renunciar. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Richard Nixon envía un proyecto al presupuesto, los senadores y diputados le hacen una serie de modificaciones, cuando vuelve, Nixon borró toda la modificación y aprobó lo que había mandado. Esto provocó una gran bronca del lado del Congreso y se armó un conflicto entre el Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Y producto de esto se les ocurrió a los diputados y a los representantes y senadores estructurar algo que les permitiera ir estudiando todo el tiempo a ver qué estaba haciendo el Poder Ejecutivo con la plata y poder ir armando un presupuesto alternativo por si les pasaba lo mismo y poder ponerse duro y plantear sus demandas. Y así se creó esta CBO, que es una oficina que está de la década del 70 y de entrada se contrataron por concurso de las principales universidades de Estados Unidos a 250 técnicos con maestría, doctorado, etcétera, expertos en geografía, matemática, economía, abogacía, etcétera, y es un grupo muy poderoso de control presupuestario en Estados Unidos. ¿Qué hace este grupo? Llega a hacer, por ejemplo, estudios sobre cada ley presupuestaria, cada ley que implique gastar un peso, a ver qué impacto va a tener en el tiempo, si vale la pena aprobarla, de dónde va a salir la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos estudios son muy valiosos, porque muchas veces nosotros escuchamos a diputados nuestros, senadores, con propuestas espectaculares que en realidad parecen buenas, pero cuando uno las estudia pormenorizadamente, el impacto va a ser bajísimo, no hay recursos, etc. Entonces, después de pasar por 35 proyectos diferentes, finalmente se aprobó nuestra oficina de presupuesto, que está compuesta por realmente gente que sabe, pero a diferencia de Estados Unidos, en vez de 200 personas, creo que son 20, digamos. No tiene la capacidad que tiene aquella otra oficina y recién está arrancando, y yo auguro que tenga éxito en el futuro, ¿no? Que vaya mejorando todo su funcionamiento y el asesoramiento a el Congreso. Yo recuerdo haber leído un artículo del CBO cuando fue la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, ¿no? Ahí empezaban a aparecer proyectos de todo tipo y ellos estudiaron el impacto que cada proyecto presentado podía tener en cuánto tiempo. Y descubrieron que muchos de los préstamos que le hacían a las grandes empresas norteamericanas, su impacto iba a ser más o menos en 1 año y medio, ¿sí? Con lo cual la crisis hubiera pasado y sin necesidad de gastar eso. Entonces aplicaron ese dinero a otros proyectos que tuvieran un impacto más rápido. Y se salió mucho más rápido. ¿Me comprenden? Si se hubiera tomado el camino que parecía de sentido común, el impacto lo hubieran tenido muy hacia adelante y en realidad de las crisis hay que salir inmediatamente. ¿Se comprende? Bueno, nada, estos son ejemplos de situaciones que he visto. Brasil tiene su oficina también, Costa Rica tiene una oficina, hay varias en el mundo bastante interesantes, pero si quieren meterse en la CBO es interesante, y si no en la nuestra, que justo ahora está sacando, creo que esta semana sacó algún informe sobre gasto público, etcétera, también es muy interesante. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Juan, ¿algún comentario?